y muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión para la temática que hemos preparado para los ciudadanos a quien tú eliges. Bienvenido. Muchas gracias, Giovanni, por esta invitación sobre un tema que sin duda seguirá vigente. Prácticamente los primeros antecedentes que tenemos de este tema, que celebraremos el próximo 15, el Día Internacional de la Democracia, tiene 2 siglos. Seguramente durará unos siglos más hasta que inventemos, o la humanidad entonces enfrente mejores formas de resolver los asuntos comunes. Porque el tema de la democracia es eso, cómo resolvemos los problemas comunes, los problemas de la cosa pública. Y sin duda, pues es un tema que nos hace reflexionar no solo a todo el globo, porque hay zonas en el planeta que no se rigen por sistemas democráticos. Y yo creo que en ese sentido, el implementar un Día Internacional de la Democracia nos convoca y nos invoca a que resolvamos sobre este bien que hemos construido y que también fácilmente se puede perder. Pues muchas gracias por la invitación, Iván. Doctor, pues empezando con este análisis, esta reflexión, en México, en Puebla obviamente, tenemos el sistema democrático que queremos. Siempre nuestros deseos son mayores que nuestras realidades y siempre es perfectible todo. Sin embargo, me parece que sí tenemos un régimen que nos permite resolver de manera pacífica, de manera periódica, de manera legal y racional nuestros problemas y nuestros conflictos comunes. Yo creo que en ese sentido sí tenemos un régimen democrático como lo deseamos. Lo que hay que hacer ahora es operarlo, porque a veces los instrumentos, si no los operamos, pues allí pueden estar, pero sin esa operatividad, pues no se pueden ejercitar y no se puede construir lo que queremos. Me parece que en ese sentido también siempre vamos a necesitar de mejores instrumentos. No podemos darnos por satisfechos, sobre todo en un régimen democrático, donde si el propósito de un régimen democrático es resolver los problemas comunes, siempre hay problemas de cualquier tipo, de cualquier índole, y quizás los más apremiantes que como sociedad tenemos, pues es hacer que los sectores menos favorecidos, que los sectores empobrecidos tengan una vida digna, tengan una vida decorosa y la capacidad de poder de forma digna, ¿no?, superar todas las problemáticas que enfrentan. Eso diríamos como planteamiento general. Sin embargo, como planteamiento particular, el régimen democrático que hoy tenemos desde luego nos permite el primer punto, que es la legitimación del acceso a los poderes públicos. Y en ese sentido, por ejemplo, en el Instituto Electoral del Estado, yo creo que es una institución fuerte y que puede garantizar elecciones pacíficas, periódicas, legales y con todos los principios que deben regir un sistema democrático. En una realidad actual y teniendo en cuenta, como suele decirse, fortalezas y debilidades, donde se pudiera destacar, digamos, lo bien que se están haciendo las cosas en un sistema democrático, pero también áreas de oportunidad, y como usted lo dice siempre con el afán de mejorar. ¿Cuál sería este panorama si pudiéramos hacer este análisis a fondo de nuestra actualidad? Decimos los mexicanos, ¿cómo andamos pues en estos asuntos? Sí, yo creo que hay varios enclaves en la historia de la democracia en México a nivel nacional y en Puebla a nivel particular nos pueden dar algunas pautas. Por ejemplo, desde el año 1977 a la fecha han habido reformas de gran envergadura y que todas han colaborado en algún segmento para no solo fortalecer, sino confeccionar y perfeccionar el régimen democrático.
En aquel entonces, en el 77, la gran reforma promovida por Reyes Heroles significó la incorporación de todos aquellos partidos clandestinos a la legalidad. Entonces se sentó el gran principio de la legalidad. Todo había que hacerlo para resolver los problemas vía la ley. De tal manera que con ese primer planteamiento se desactivó cualquier tipo de intento de resolución violenta o por la vía de las armas. Yo creo que eso fue muy importante. Luego las reformas de los 90, 91, 94, 96, etc., fueron reformas relevantes en el sentido de ciudadanizar los órganos electorales, porque antes era el gobierno en turno el que organizaba las elecciones. Y había una lógica en esto, un reclamo, un gran reclamo social, un gran reclamo a nivel de los medios, de los diversos sectores, etcétera, que era ciudadanizar los órganos electorales, que el gobierno no organizara las elecciones porque no podía ser juez y parte. Y yo creo que esa también fue una reforma de gran envergadura. Pero había inequidad. El propio expresidente Zedillo alguna vez reconoció que se daba una gran inequidad en las elecciones federales, en las elecciones presidenciales en particular, y vinieron reformas que privilegiaron el gasto público, es decir, que fuera el Estado el que diera a los partidos políticos sus recursos. Más del 70 o al 70% de esos recursos, que fue lo que la ley estableció para que los dineros públicos fueran controlables. Y me parece que también fue una reforma de gran envergadura. Después vinieron la atribución que el entonces IFE tenía de monopolizar el acceso de radio y televisión de los diversos partidos políticos. La razón era que a veces había una suerte de alianzas entre los políticos o los partidos políticos con los grandes consorcios de radio o de televisión, y que esto se prestaba también a una manera opaca de gasto de recursos. De tal manera que esa reforma del monopolio del IFE en radio y televisión me parece que buscaba eso, había una lógica. Con todo, y que también limitaba para muchos opinadores y para muchos líderes de opinión, limitaba la libre circulación de las ideas y el hecho de que se pudiera hacer una propaganda más abierta. Esa puede ser un área de oportunidad si se revisa que se limite el monopolio que tiene ahora el INE con respecto al acceso a radio y televisión. Pero bueno, la ley ahora no está en ese sentido de liberarlo, sino más bien monopolizar el acceso, y hay que respetarlo mientras no se modifique. La última reforma que hubo desde el 2013, que se implementó ahora en 2014, de transformar o de crear un nuevo órgano, el Instituto Nacional Electoral, con una coordinación para organizar todas las elecciones en el país, o cuando menos con esa atribución y esa capacidad de hacerlo, para nombrar a los integrantes de los consejos generales de los organismos locales. Me parece que es una reforma de gran envergadura. La vamos a aprobar en el sentido de ensayar el próximo año, y me parece que tiene elementos que todavía podrían afinarse, pero que no deja de ser una reforma interesante en el sentido de una coordinación nacional. Me parece que uno de los reclamos de la sociedad era que no tuviéramos elecciones a cada rato. Había ocasiones en donde teníamos elecciones cada año, presidenciales, estatales, municipales o de juntas auxiliares, de tal manera que esto sobresaturaba, por así decirlo, la oferta política, y todo el tiempo había elecciones y todo el tiempo estábamos en elecciones, de tal manera que el reclamo prácticamente de todos los sectores era que se ajustaran los tiempos y solo hubiera un día de elecciones. Se buscó empatar las elecciones, y me parece que ese es el gran mérito de estas reformas que vienen desde el 2007 y que ahora de alguna manera culminan.
A mí me parece que el principal momento o la principal área de oportunidad en esta última reforma es lo que concierne a las consultas ciudadanas. Se estableció que se puede hacer una consulta ciudadana si el 40% del padrón electoral logra pronunciarse a favor de una consulta, entonces esta es obligatoria. Me parece que eso es interesante porque abre la oportunidad de la participación ciudadana. Pero es problemática porque ya no se establece en la ley si una vez que es vinculatoria una decisión a partir de una consulta ciudadana, de qué manera se va a hacer esta obligatoriedad, cómo se va a ejecutar, quiénes lo van a ejecutar, cuándo. Y yo creo que si no se precisa en una ley esos quiénes, esos cómo y esos cuándo, se puede excluir fácilmente una iniciativa ciudadana que tiene toda la legitimidad, pero que no tiene la fuerza legal para poder operarse. Por poner un ejemplo, si ahora con la consulta sobre la reforma energética, si hay un 40% del padrón electoral que dice, bueno, no a la reforma energética, se vuelve vinculatoria, entonces, pero ¿qué significa eso? ¿Se va a derogar la reforma energética? ¿Cuándo se derogaría? ¿O solo las partes problemáticas? ¿Que se votaría una nueva ley? Eso no está preciso. Y si no está preciso, después tendría que haber una especie de interpretación jurídica que tendría que ser los tribunales, ¿sí? O las autoridades competentes, y dónde terminaría entonces esa legitimación del 40%. A mí me parece que esa es una gran área de oportunidad que no puede desdeñarse, porque a partir de ahora, digamos ya con la promulgación de la ley, se pueden hacer las consultas ciudadanas y no tenemos estos cauces debidamente confeccionados. Por lo demás, me parece que, como todas las reformas, una vez que se ensayan, una vez que se practican, una vez que se ejecutan, se puede ver el éxito o el fracaso de una norma. Sin embargo, a mí me parece que lo propio de la democracia es que siempre se discuta, que se discuta la ley, que se discuta la aplicación de la ley y el resultado de la ley. Creo que con eso, en lo que concierne a la discusión del acceso a los poderes públicos, es decir, la legitimación de origen, el régimen democrático está funcionando, puede funcionar mejor, pero tal como está ahora, garantiza elecciones pacíficas, libres, equitativas, racionales, diría yo, y completamente legales. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros en Tú Eliges, y por supuesto seguimos en comunicación con nuestro auditorio. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Iván.